Dios les bendiga a todos. Bonita tarde, un bonito clima, todo verde, hermoso. Me gusta la naturaleza del Señor, bonitos los árboles. Todo esto tiene que ver con Dios. La gloria y la honra sea para Jesús. Gloria a Dios, qué bonito clima. Me siento feliz, me siento gozoso de estar aquí compartiendo una palabra con ustedes. Y de que el Señor me ha dado vida, de que el Señor me da salud, de que el Señor me da fuerzas, me da pan de cada día, me anima, me exhorta y nos sigue guiando a través de su Santo Espíritu. Yo quiero compartir esta palabra con ustedes. La gloria y la honra sea para Jesucristo, el Rey de Reyes. Comenzando en el capítulo 1 de Gálatas, Nuevo Testamento, Gálatas, capítulo 1, versos 6, del verso 6 al 9, dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos también dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La gloria y la honra sea para Jesús, el Rey de Reyes, que reina por siempre, que es el que me da la palabra. Quiero compartir esta palabra, hermanos, hermanas. Dice la palabra: el que predica otro evangelio diferente sea anatema. La palabra anatema significa maldito, significa bajo maldición de Dios. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Es una bonita palabra. Evangelio representan los 4 evangelios que están escritos, donde está escrita la historia de Jesucristo: en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los evangelios. Pero ¿qué dice la palabra? Si alguien nos predica otro evangelio diferente al de Jesucristo, sea anatema. Quiero comenzar contándoles la visión que el Señor me mostró. Yo estaba orando, pidiéndole al Señor una palabra el domingo, creo que sí fue el domingo en la mañana, y mientras yo oraba, yo miré una visión que el Señor me daba este tema de Gálatas capítulo 1, porque lo he estado leyendo. Lo he estado leyendo como 2 veces y lo repetí este libro. Me gustó tanto, me tocó Dios el corazón para leerlo, porque tiene muchas cosas sobre los deseos de la carne y los frutos del Espíritu Santo. Es importante meditar en todo esto. Y bueno, la visión que me dio el Señor me dijo que hablara sobre el capítulo 1 de Gálatas, sobre sea anatema el que predica otro evangelio, porque muchos falsos cristos se han levantado. En esta visión yo también miré, el Señor me mostró el internet, me mostró Google. Yo en Google yo miraba videos de YouTube con falsos cristos. A ver si me puedo explicar bien. El Señor me mostró que hay canales de YouTube con falsos cristos, que se llaman que son Cristos, que son Jesús, que ya han venido a la tierra, y hay mucha gente siguiéndolos. Hay falsos profetas, falsos maestros que están engañando a la gente con su doctrina de demonio. Y el Señor me mostró todo esto. Yo miré todo esto en una visión, lo miré, que en el internet, principalmente en el internet, donde me mostró el Señor que la gente está siendo engañada en gran manera. Por eso el Señor me trajo aquí para yo compartir este tema con ustedes. Una enseñanza, hermanos, cuál es el verdadero evangelio de Jesucristo. La gloria y la honra sea para Cristo. Pablo nos cuenta en Gálatas, porque los Gálatas se habían separado de la gracia de Jesús. Pablo había predicado a los Gálatas, a los de Galacia, y habían creído en Jesús, andaban en los caminos del Señor. Pero después vinieron unos falsos maestros a persuadir a los Gálatas, a pervertir el evangelio de Cristo, a pervertir a los Gálatas, trayendo otra doctrina, diciéndole a los Gálatas que tenían que hacerse la circuncisión. Esto es la circuncisión que se hace en los hombres. Cuando
Ahí mismo en Gálatas Pablo nos revela, Gálatas capítulo 5 versos 23 y Gálatas capítulo 6 versos 15 dice que la circuncisión y la incircuncisión en Cristo Jesús no vale. Bueno, los Gálatas se dejaron llevar por esta mala enseñanza después de haber creído a la verdad. Por eso Pablo les manda esta carta. En el capítulo 3 Pablo le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para que se aparten de la verdad? Así hay muchos hoy en día, así hay muchos que se están apartando, hermanos, de la verdad de Jesucristo, e incluso apenas están conociendo bien del Señor, pero se están confundiendo porque no acuden a la verdad, no acuden a buscar al verdadero Creador, a Jesucristo. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo comencé a buscar al Señor, yo no ponía mis ojos en Jesús. Voy a contar este pequeño testimonio. Yo pasaba mucho tiempo en internet. Yo pasaba mucho tiempo en YouTube mirando muchos videos de personas que predican la palabra, de personas que hablan la Biblia, que se dicen ser pastores, profetas. Y ahí pasaba yo más tiempo en internet que leyendo la Biblia y que orando. Entonces yo me comencé a influenciar por ellos. Ya no hacía yo lo que decía la Biblia, sino lo que la gente decía, lo que el tal pastor, tal profeta decía. Como por ejemplo, recuerdo yo una vez que esto me pasó a mí, lo que le pasó a los Gálatas. A mí me pasó, por eso el Señor me da este tema. Hoy recordé esto, hoy el Espíritu Santo me hizo recordar esto. Yo estaba meditando en este tema y me hizo recordar esto, que yo pasé esto cuando yo no sabía mucho del Señor. Como en otros videos les platiqué, en otras prédicas les platiqué, que yo al principio yo no entendía nada, ni quién era Jesucristo. Yo cuando estaba nuevo en el Evangelio, yo me dejé engañar por estos falsos que hay en internet, porque decían que tenemos que hacernos la circuncisión. E incluso yo estuve averiguando, yo consulté a mi madre allá en el país donde está mi madre, en México, para preguntarle si alguna vez me ha hecho la circuncisión a mí. Porque yo me la quería hacer, hermanos, de verdad. Yo me la quería hacer porque la Biblia decía en el pacto que hizo Dios con Abraham, que le dijo que a todos los varones los tenía que circuncidar al 8º día. E incluso Jesucristo también fue circuncidado, pero cuando era niño, antes de que se hiciera el nuevo pacto. Pero yo estaba engañado, hermano. Yo no me daba cuenta que en la misma Biblia está la verdad. No me daba cuenta que el mismo libro de Gálatas dice, lo explica claritamente. Pero yo no le entendía la Biblia, hermanos. Yo solamente la leía como un libro porque no me entregaba de todo corazón a Dios. Y así hay muchos hermanos que se están confundiendo. La única verdad de Jesucristo está en la Biblia. La única verdad de Cristo está aquí en la palabra. Aquí está la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro. No hay otro Cristo, hermano. Hasta que Jesús, gracias a su misericordia, me sacó de ese engaño. Y por cierto, mi mamá me dijo que sí, que de chiquito a mí me circuncidó por problemas, no sé. Pero ya la tenía yo la circuncisión. Pero no importa, no estoy diciendo que se tienen que circuncidar. No, eso no importa. Lean Gálatas capítulo 5, verso 23. Dice Pablo: pero la circuncisión o la incircuncisión en Cristo Jesús no valen, sino la fe que obra por el amor. Y en capítulo 6 de Gálatas, verso 15 dice: la circuncisión y la incircuncisión en Cristo Jesús no valen, sino una nueva creación. ¿Cuál es? La del pacto, la de la gracia. Ya no estamos mediante las obras. Porque también hay falsas iglesias, hermanos, que están siguiendo las obras de la ley. Como yo lo comenzaba a hacer, hermano. Yo también recuerdo que yo comenzaba a seguir la ley de Moisés, del capítulo 11 de Levítico, donde dice que no debes de comer carne de puerco y todo eso. Hermanos, yo también caí en ese engaño. Les testifico, les comparto. Yo también caí en ese engaño, hermanos. Porque estaba yo mirando unos ciertos varones, no sé de dónde eran. No voy a decir el nombre del país. Ya me recordé, no voy a decir el nombre del país, ¿verdad? Pero había dos varones que ellos decían que tenemos que respetar la ley de Moisés en Cristo Jesús. Que no tenemos que comer carne de puerco o de chancho, como le llamen. Y todo eso, no deben de comer conejos. Está en el capítulo 11 de Levítico. Y yo seguí eso un tiempo, hermanos. Yo dejé de comer todo tipo de marisco, todo tipo de carne. Oh, gloria sea el nombre del Señor. No me daba cuenta, hermanos, caí en ese engaño. Y así hay muchos, hermanos, que están cayendo en ese engaño. Y muchas de las iglesias hoy en día están en ese engaño. Siguen la ley de Moisés, pero no la siguen toda. Solamente, por ejemplo, hay unos que siguen solamente el 7º día, pero sus obras son malas. Después de las 12 de la noche, cuando se termina el 7º día, que eso es guardar el 7º día, el día de reposo, comienzan a andar en fiestas del mundo.
Eso no es temor a Dios, hermanos. La palabra dice en el capítulo 3 de Gálatas, mismo Gálatas, dice capítulo 3, verso 17, dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia por la ley ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Gloria sea el nombre del Señor. Este es el versículo que les quería compartir, hermanos. En el capítulo, espérenme un momento, por favor. Aquí está en el mismo 3. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El que está bajo la ley, dice la palabra, que está bajo maldición, porque la misma ley dice, maldito el varón que no permanece en las obras de la ley. Si tú estás en una obra de la ley, si tú quieres celebrar el sábado, tienes que celebrar toda la ley. Si tú quieres guardarte de la comida, es para ti, pero la palabra dice, estás bajo maldición, porque tienes que cumplirla toda. Luego el versículo 11 dice, y que por medio de la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, dice la palabra que el que quiere seguir la ley tiene que seguirla toda. Pero si tú la sigues toda, eso no te va a salvar, porque la ley no te hace justo. La ley no te va a llevar al cielo. Dice la ley, el que hace estas obras vivirá por ellas. No te dice que alcanzarás la vida eterna por la ley. Solamente puede ser justificado a través de Jesús. Dice la palabra, como dice ahí, acabo de leer. En Jesús fue terminada la obra de la ley, porque Jesús se hizo maldición, porque también está escrito en la ley, maldito el varón que es muerto en una cruz. Jesús se hizo maldición para librarnos de la ley a nosotros. Ya no estamos en esclavitud. En el capítulo 4 de Gálatas dice la palabra, porque no somos hijos de Agar, sino de Sara. No somos hijos de la esclava, sino de la libre, porque como Isaac somos también hijos de la promesa. No somos llamados a esclavitud, hermano. Se terminó la obra de la ley. Dios no nos llamó a seguir la obra de la ley. Bueno, esa es una de las falsas enseñanzas que hay. Pero hay muchas, hermanos. Solamente traigo unas, pero hay muchas falsas doctrinas. Hay falsos cristos, hermanos. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, dice la palabra, capítulo 4, versos 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué dice la palabra? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Capítulo 24. Versos 4 de Mateo, y en el mismo capítulo, en el versos 23, 24 y 25 dice la palabra, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Hermanos, hay falsos cristos. Estamos en los postreros días. Estaba yo mirando un video, como el Señor me mostró en la visión video,
yo tuve la inquietud tal vez fue el Espíritu Santo que me movió, no sé, pero me metí al internet y estuve mirando un video, hermanos, de los falsos cristos que se han levantado. Si Dios me permite, se los dejaré abajo del video para que vean ese video. Dura como 12 minutos de los falsos cristos. Aún hoy día hay falsos cristos. En Filipinas está un llamado Cristo que se dice ser el Cristo. Tiene más de no sé cuántos millones de seguidores tiene, hermanos. Le besan la mano, lo siguen, lo idolatran. Estamos en los últimos tiempos, los falsos cristos están entre nosotros. En Puerto Rico también se levantó uno que decía que él era Jesús, enviado por Dios Altísimo. Pero después se puso la marca de la bestia, se la tatuó. Se puso el tatuaje del 666, pero después murió de cáncer. Hermanos, esto no es un juego. Dice la palabra en Gálatas 6:7. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios es amor, dice Juan, primera de Juan 4:8, Dios es amor, pero Deuteronomio 4:24 dice, porque tu Dios es Dios celoso, fuego consumidor. Hermanos, no nos podemos burlar, hermanos, del Señor. Muchas personas, hermanos, están engañadas y todo es a través de la Biblia, como a mí me pasó, hermanos. Yo caí en muchos engaños, en bastantes engaños. También estuve con le he platicado. Estuve con una estadounidense, como le dicen, una gringa, que me estaba dando estudios bíblicos. Pero esta señora también me engañó mucho, hermanos. Me engañó bastante. Yo le decía que yo era católico. Ella me decía que ella tiene una amiga católica, pero que es una buena persona. Y que ella siente que eso de ser católico y no importa. Que si tú eres una buena persona y eres católico, te vas al cielo. Que el Señor reprenda al diablo, hermanos. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Cómo puede ser así, hermanos? ¿Cómo puede ser así que un católico adorando las estatuas y un cristiano sirviendo a Jesucristo de la gloria, cuando Dios dijo en Éxodo 20, no te harás imagen, no te harás escultura, ni te inclinarás en ella? Deuteronomio 27:15, maldito el varón que hace escultura. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cómo un católico puede decir que va a ir al cielo? ¿Cómo un cristiano puede decir que un católico, porque hace buenas obras, va a ir al cielo? No, hermanos, si no tiene fe, no va al cielo. La palabra dice en Santiago capítulo 2, la fe sin obras está muerta. Ama samba, la vasquilla, ama santa. Siento la gloria de Dios. La palabra dice en Santiago capítulo 2, el que tiene obras, pero no tiene fe, está muerto. Como el cuerpo cuando se muere la persona, el espíritu sale, está muerto. Así es la persona que tiene muchas obras, pero si no tiene fe en Jesús, si no tiene a Jesucristo, está muerto, está igual. Igual de la otra manera, viceversa. El que tiene fe en Jesús, pero no hace obras allá afuera, no hace buenas obras de caridad, está muerto. Tenemos que tener fe en Cristo, tenemos que tener al Salvador, al Rey de la Gloria, y tenemos que tener buenas obras, aleluya. Tenemos que tener buenas obras, hermanos. En el capítulo 17 de Hechos, me gusta estos varones de Hechos, hermanos. En el capítulo 17 de Hechos, estos varones de la ciudad, ¿cómo es esta ciudad la ciudad de Berea? Pablo llegó a la ciudad de Berea a predicar con Bernabé. Les voy a leer esta palabra. Capítulo 17 de Hechos, versos 10 y 11 dice, inmediatamente voy a leer desde el 9, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, era Pablo y Silas. En la noche los enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué dice la palabra? Que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿A qué se refiere esto? Yo una vez he ido a una iglesia, hermanos, bien grande, bien hermosa, llena de luces. No voy a hablar mal de esa iglesia, hermanos, pero no puedo callar lo que miré ahí, lo que el Señor me mostró. En esta iglesia, hermanos, está bien grande, bien hermosa, llena de luces, pero nadie lleva Biblia, hermanos. Está el pastor predicando la palabra y ninguno lleva Biblia más que el pastor. Yo fui con mi hermano en Cristo y mi hermano en sangre. Fuimos los dos a esta iglesia y solamente los dos llevábamos nuestra Biblia. Nadie más llevaba Biblia, hermanos. ¿Cómo tú puedes ir a la batalla cómo puedes ir a la guerra sin la espada? La palabra dice que tomemos la espada de la armadura, que es la palabra de Dios. Así tenemos que hacerle como estos varones, hermanos, como los de Berea. Cuando Pablo llegó a predicarles,
ellos escudriñaban la escritura para ver si lo que Pablo les estaba predicando era verdad. Dice la palabra en el capítulo 17, de hecho, versos 10, versos 11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso la gente cae en engaño. Yo también caí, hermanos, porque solamente escuchamos, pero no escudriñamos las escrituras. La palabra escudriñar significa leer, hermanos, leer, enterrar tus ojos en la Biblia, leer, meditar, analizar si lo que te están diciendo es bíblico o no. Por eso cae el mundo en engaño, hermano. Por eso caemos en el engaño. Jesucristo le dijo a los fariseos en el capítulo 5, escudriñad las escrituras, en el libro de San Juan capítulo 5, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna. Escudriñad las escrituras, hermanos. No le hagas caso, no me hagas caso ni a mí, no le hagas caso a nadie, a ninguna carne y hueso. Hazle caso a la palabra. Busca a Dios en oración y en ayuno, y Él te va a sacar de toda trampa del diablo que te ha rodeado las puertas, hermanos. ¿Sabes cómo me sacó a mí de todos esos engaños satánicos de los cuales yo había caído? A través del ayuno, hermanos. Cuando yo comencé a ayunar, el Señor me comenzó a abrir los ojos. El Señor me comenzó a mostrar dónde estaba que no me tenía que circuncidar. Dónde estaba, hermanos, todo, hermanos, de que sin santidad nadie verá al Señor. Así el Señor me fue sacando de toda suciedad, de todo engaño del diablo, hermanos. Y hoy en día me tiene aquí, gracias a Él. Yo no predico en una iglesia grande, hermanos. No soy pastor, no soy profeta. No, yo solamente soy un siervo de Dios. Dios me llamó a predicar, hermanos. Me llamó a predicar, me dijo, predica mi palabra, habla mi palabra, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Nadie te podrá hacer mal, aleluya, gloria a Dios. Yo predico en un parque, yo predico donde el Espíritu Santo me guíe, en un río, en la naturaleza, hermanos. Pablo no andaba predicando en iglesia, ni Jesucristo, predicaban en el monte, hermanos. El día de mañana, si Dios me dice que me va a poner en una iglesia, gloria a Dios, hermanos. Pero no se afanen, no se engañen, porque ven a una persona predicando en la calle, porque no digan, no, esto no es de Dios, porque no sean como los judíos, hermanos. Los judíos cuando vieron a Jesús dijeron, no, este no es el Cristo, porque cuando venga el verdadero Cristo va a hacer muchas grandes señales. Así está la humanidad hoy en día, hermanos. Así está la humanidad. Quieren ver una iglesia grande, llena de oro, llena de plata, llena de púrpura, hermanos. Y cuando ven a un siervo de Dios humilde, dándoles un testimonio, Cristo me cambió, Cristo cambió mi vida, Cristo te ama, lo ignoran, hermano, lo ignoran. No pongas tus ojos en lo material, escudriña las escrituras. Los verdaderos siervos de Dios nunca tuvieron un templo lleno de oro, hermano. Solamente Salomón, pero lo hizo, cayó en vanidad, hermanos. Abre los ojos, hermanos. Lo que te están diciendo, lo que tú estás escuchando, analízalo, escudriña la Biblia. No comiences a hacer lo que la gente te dice. Dobla tu rodilla y pregúntele a Dios, Señor, me dijeron esto, Señor, escuché esto. ¿Es tu voluntad? ¿Esto es tuyo? ¿Lo tengo que hacer o no, Señor? Y el Señor te va a responder, hermano. El Señor te va a hablar a través de sueños, a través de visiones. Te va a mandar a un siervo tuyo, te va a mandar a un siervo de Él para que te hable, hermanos. Pero no hagan rápidamente lo que el pastor, la pastora, el profeta, el siervo o yo o alguien en YouTube les diga, hermanos, porque hay muchos falsos pastores, hay muchos falsos cristos. El Señor me mostró, hermanos, hay mucha gente de ustedes que se la pasan en internet mirando cuánto video, hermano. Eso te está intoxicando, varón. Deja de mirar esos videos, hermano. Lee la palabra y el Señor te va a guiar qué video puedes ver, a qué varón puedes ver, a qué sierva puedes ver, a cuál iglesia puedes ir. Hermano, el Señor te va a guiar en todas las áreas de tu vida. Pero deja de estar perdiendo tu tiempo en el internet, hermano. Te dicen en el internet tal cosa y corres a hacerla, hermano. Y no sabes si eso es de Dios o no. La gloria sea para el Cordero de Dios, aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Cuando Pablo llegó a Efesos, hermano, había ciertos discípulos. En el capítulo 19 de Hechos, dice la palabra, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan.
Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría de ser después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo Pablo puesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria a Dios. Hay muchos que están en el bautismo de Juan, hermanos. Una vez le prediqué a un señor, creo que era católico, pero me dijo que ya era testigo de Jehová. Este varón me dijo: ¿de qué religión eres? Yo le dije: no tengo religión, yo tengo una relación con el Espíritu Santo de Dios. Y me dijo: no, ¿de qué religión eres? No tengo religión. La religión no te cambia, solamente Cristo te cambia la vida. Me volvió a insistir y me dijo, yo le dije: yo era religioso cuando yo era católico, así era yo un religioso, pero ya no soy religioso, hoy tengo una relación con Dios. Y me dice el Señor: ahí está, tú eres católico porque te bautizaste de niño católico, tus padres te bautizaron católico cuando eras niño, eres católico por toda la vida. Y me empezó a hablar, y mientras él hablaba, hermanos, yo estaba hablando con el Espíritu Santo en mi corazón. Yo le decía: Señor, ahorita que me permitas abrir la boca, que seas tú, Señor, que seas tú hablándole a este varón, porque está contaminado, Señor, ten misericordia de él, dame palabra. Y no me dejaba hablar, hermanos, hasta que tuve que medio meterme ahí en su plática. Y le dije: ¿me permite hablar tantito? Y él me dijo: no, a mí mi pastor me dijo, mi pastor o mi líder, no recuerdo cómo me dijo, de los testigos de Jehová, me dijo que donde te bautizas por primera vez, ese es tu bautizo por siempre, me dijo mi pastor. Ahí fue la puerta, la luz que el Espíritu Santo me dijo: comienza a hablarle con eso. Y ahí comencé a decirle, hermano, ahí vemos el error de la gente, hermano. Ahí vemos el error de la gente. ¿Quién le dijo a este varón? El pastor, su líder. Y él, cuando le preguntó a Dios, y lo que le dijeron es realidad. Así está la gente, hermano. Lo que le dicen, eso hacen, eso creen. Lo que tú crees no tiene nada que ver con el plan de Dios. Si tú crees en Dios, si tú crees en lo que te dijo tu pastor y eso es contrario a la palabra de Dios, ¿cómo puede Dios obrar en tu vida? Después le comencé a decir a este varón: Jesucristo se bautizó a los 33 años. Estos varones de Efesos estaban en el bautismo de Juan. No conocían el Espíritu Santo. Después que Pablo les predicó, se bautizaron en el nombre de Jesús y recibieron el Espíritu Santo. Profetizaron y hablaron lenguas. O sea que fueron 2 veces las que se bautizaron. Y a él le comencé a hablar al Señor, hermano. Y después salió el diablo de él, hermano. Después me comenzó a decir: ¿a dónde está la iglesia donde te congregas? Yo estoy enfermo, tengo diabetes y no se me quita. Y tengo problemas familiares por causa de mi enfermedad. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo está la gente? Pero gracias a Dios que me ayudó con su Espíritu Santo a darle palabra a este varón, hermanos. Y cumplí mi parte, sembré la semilla, porque después ya no lo volví a mirar. Se salió del trabajo y ya no sé dónde está él ahora, pero Dios tenga misericordia de él. Pero el punto, hermanos, que así está la gente hoy en día, hermanos. Lo que le dice su líder, su consejero o el video de YouTube es lo que hacen, hermano. Nunca le preguntan a Dios. La palabra en la primera carta de Juan, hermanos, primera carta de Juan, capítulo 4, verso 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 1? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son falsos. Hay que probar los espíritus, hermano. Hay que probar espíritus, como Pedro le hizo. Cuando Pedro miró a Jesucristo volando por arriba del agua, ¿qué dijo Jesucristo? Ellos se espantaron, dijeron: un fantasma. ¿Y qué dijo Jesús? No temáis, soy yo, no temáis. ¿Y qué dijo Pedro? Pedro lo probó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: andad, ven a mí. Pedro lo probó. Pedro comprobó si era Jesús o no. Pedro probó si era Jesús. Así tenemos que ser, hermano. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, tenemos que pedirle confirmación al Espíritu Santo de Dios, porque han salido falsos profetas, falsos maestros y falsos espíritus que están engañando a todo el mundo, hermano. Para terminar, 1 Corintios capítulo 2, versos 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. ¿Qué dice la palabra? Nosotros, la palabra y lo que yo te estoy trayendo, hermano, no es sabiduría humana. El mundo tiene su propia sabiduría. El mundo, los seres humanos tienen su propia sabiduría. Pero la sabiduría que Dios nos da a nosotros, hermano, es de arriba, es celestial, es del tercer cielo, hermano. Y yo, como dice Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, dice la palabra. Y es verdad, ese es el espíritu que tienes tú que recibir. El espíritu de Dios, para que dice la palabra, el espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo tú vas a saber lo que Dios tiene para tu vida si no has recibido el espíritu de Dios? ¿Cuál espíritu has recibido tú? ¿El espíritu del anticristo? ¿El espíritu de adulterio? ¿El espíritu de YouTube? Porque hay espíritu de YouTube que hacen a la gente estar en YouTube todo el tiempo. ¿Qué espíritu tiene? Busca a Dios, hermano, pídele liberación y que te guíe con su Santo Espíritu. El único evangelio es el de Jesucristo, el de la santidad, el de la guianza del Espíritu Santo, el de ayunar, el de orar, el del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son uno. Primera de Juan capítulo 5 verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Son tres, hermanos. No es ningún otro. Son tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es una energía, como dicen los testigos de Jehová. No es una energía. El Espíritu Santo es una persona. Mientras tú sigas viendo el Espíritu Santo como una energía, nunca lo vas a conocer. Y tampoco lo veas como una paloma. El Espíritu Santo es una persona. En Jesucristo descendió como una paloma porque Jesucristo estaba puro, estaba limpio, no había pecado. Ese era un símbolo de pureza, de limpio. Pero en ti, que está en nosotros, que somos pecadores, desciende como fuego y nos quema, porque nos quema la vieja persona. Pero en realidad el Espíritu Santo no es una paloma. Además también descendió como paloma. Alamán, saliva, shabaraba, senda. Siento la gloria de Dios. Además el Espíritu Santo descendió como paloma porque Dios se lo había dicho a Juan el Bautista: en quien veas descender el Espíritu Santo como paloma, ese es el Hijo mío, el Salvador del mundo. Eso era también para Juan el Bautista, para que entendiera que ese era el Mesías. Pero no veas al Espíritu Santo como una energía y como una paloma. El Espíritu Santo es una persona real que vive entre nosotros y es el que nos ayuda a entender todas las cosas. Pídele al Espíritu Santo que te guíe, que te abra los ojos espirituales, que te quite el velo de los ojos, hermanos. Que el Señor te bendiga.